mis estimados estudiantes? Buenos días. Procedo como siempre a tomar la lista, ¿no? Entonces, vamos a tomar la lista. Hoy día estamos jueves 10 de junio del 2021, casi digo 2027. A ver, Felipe Christopher. Presente, profe. Aucancela Felipe. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Cabrera Eric. Presente. Gracias, Chillo Gallinayeli. Presente. Coronel Jordan. Presente, profe. Gracias, Falcones Karen. Presente. Fares Andy. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Flores Hugo. Gallegos Kenia. Garzón Kimberly. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Herrera Angie. Presente, licenciada, buenos días. Gracias, buenos días. Continúo. Jarama Joel. Jarama Joel no está. Lojano Miriam. Lojano Miriam. Presente, profe. Listo. López Cristian. Presente, profe. Lozano Tatiana. Macías Yandri. Presente, profe. Gracias. Mendieta Ariana. Presente, profe. Michael Merchan. Morocho Mayra. Presente, profe. Muñoz Keila. Presente, profe. Naulaiton. Naulaiton no está. Ortiz Juan David. Presente, profesora. Ya, Pontón Ana Lucía. Presente, profe. Dayton, aula, profe. Ya. Quesada Valentina. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Ramón María José. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. John Reyes. Presente, profe. Rodríguez San Martín. No está. Esagbac Victoria. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Sánchez Anthony. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Serrano Joel. Presente, profe. Serrano Dayana. Gracias. Presente, profe. Gracias. Sina Luisa Marjorie. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Tapia Maite. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Tenemas Alenín. Presente, profe. Shaw Jason. Presente, profe, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que haya ingresado recientemente? Yo, profe. Joel Jarama. Joel Jarama. Vamos a ver. Ya listo. Ya he tomado la lista. Entonces, ahora sí, vamos a compartir el material preparado para el día de hoy. Hoy tenemos de estudios sociales, ¿no? Listo. Entonces, continuamos como siempre con el proyecto denominado Cultura de Paz y Ciudadanía Mundial, que ustedes están viendo en su pantalla, Denominaciones Religiosas del Ecuador. Aquí tenemos como subtítulo Libertad de culto y laicismo, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que quiero preguntar a ustedes, estudiantes, ¿qué entienden ustedes por laicismo? Ya vimos en clases Sobre las religiones. La libertad de las religiones, profesora. Libertad. Profesor. ¿Los derechos a las religiones? Derechos de las religiones. ¿Qué era laicismo precisamente? Ya estudiamos eso. ¿Ecuador es un estado laico o qué dicen? ¿O es que en Ecuador imponen una religión que todos deben creer? ¿Qué dicen? ¿O las personas son independientes? ¿O las personas son independientes de elegir la religión que quieran? Las personas son independientes de
Elegir su religión. Elegir su religión. Ya, perfecto. Obviamente, entonces Ecuador es un estado laico. Y por supuesto también en Ecuador se da la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Prácticamente otorga a las personas el derecho a elegir, practicar, y, ¿no es cierto?, y cambiar su religión. Las personas son libres de adherirse a cualquier tipo de religión, ¿no es cierto? Por eso Ecuador es un estado laico. Bien, antes de continuar, voy a dar a conocer el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es analizar la importancia de las organizaciones sociales, reconociendo el laicismo y el derecho a la libertad de cultos como un avance significativo para lograr una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Aquí tenemos unas actividades previas antes de proceder, de adentrarnos a estudiar, a conocer lo que es una religión y qué clases de religiones existen en el Ecuador, ¿no? Ahora, ¿alguno de ustedes me puede ayudar contestando a qué llamamos religión? ¿Qué creen que para ustedes es una religión? Desde su entendimiento, ¿qué será una religión? Su manera de amar a Dios y a la Virgen. Ya puede ser, ¿no es cierto?, su manera de amar a Dios, de amar a la Creencias. Virgen. Profe, su manera de amar y adorar. Ya. Ahora, pero para adorar, para amar, ¿qué ven ustedes en la religión? ¿Habrá una aglomeración de personas? Sí. ¿Habrán costumbres dentro de la religión? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, religión prácticamente es un sistema de creencias, por supuesto que sí. Es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado, ¿no es cierto? Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual, por supuesto que sí. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué grupos religiosos conocen que hay en Ecuador? ¿Quién me dice? ¿Qué grupos religiosos hay? Católicos, Exactamente. Existe Profe, primero los cristianos, testigos de Jehová. evangelistas. Cristianos, evangélicos. Profe, los testigos de Jehová. Exactamente, entonces Ecuador prácticamente tiene varios grupos religiosos. Entre ellos está el más grande, que sería la religión católica, que representa el 80%. Y de ahí viene, como me dijeron, la evangélica, que representa el 11%. Y de ahí vienen los testigos de Jehová, que representan el 1%. Y el restante, el 6%, representan otras religiones como el Verbo, como los pentecostales, como los adventistas. Entonces, en Ecuador existen varios grupos religiosos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué características creen ustedes que tienen los grupos religiosos que conocen? Por ejemplo, la religión católica, ¿qué características tienen? ¿Quién me puede decir? Amar a Dios y a la Virgen. Bueno, puede ser una de las características, pero ¿qué hace el sacerdote cuando van a dar ¿Se bautizan? bueno, también puede ser una de las características, ¿no? Dar la palabra. ¿Su primera comunión? Ya, también, obviamente, también puede ser una de las características, pero la principal característica se basa en la doctrina, en la manera de enseñar a los seguidores, ¿ya? Sí, que se encuentra en el credo, donde se explican los fundamentos de la religión. Desde allí se administra la religión hacia todo el mundo. Su principal guía es la Biblia. Obviamente, basándose en la Biblia, los sacerdotes dan la misa. Ese es el rito principal de esta religión católica, ¿sí? Ya, así como la religión católica tiene sus características, por supuesto también las otras religiones, como la evangélica, los testigos de Jehová, también tienen en cambio otra forma de doctrina, otra forma de enseñanza, otras costumbres.
pero lo que sí, también se basan en la Biblia, pero sí con diferencias. Cada religión tiene sus diferencias, sus costumbres, ¿no? Entonces, para adentrarnos algo más sobre la religión, vamos a observar con ustedes el siguiente video, ¿ya? Para lo cual van a poner muchísima atención, ¿no? Bueno, comenzamos. ¿Qué es la religión? Primero, la religión como concepto es el conjunto de creencias, que abarca una cultura, también abarcan costumbres y a su vez se establecen doctrinas y normas compartidas por los diferentes grupos humanos y permiten a la persona de manera individual y de manera colectiva relacionarse con lo divino o lo sagrado. Alrededor de la religión se instituyen algunas iglesias que son el conjunto de personas que profesan una determinada creencia y otras organizaciones. Toma la denominación de comunidad de fe, conjunto de personas que profesan un determinado credo, pero que no se identifican con la iglesia. Entonces podemos decir que la religión es algo que es innato, o se puede decir innato y únicamente de la especie humana. Es un fenómeno universal porque se lo practica a nivel mundial y el ser humano es religioso por naturaleza y expresa esta experiencia de múltiples maneras. De acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INE, en el país el 91,95% de ecuatorianos practica alguna religión, como se observa en el gráfico en la tablita. El 7,94% manifiesta ser ateo y el 0,11% restante se considera agnóstico. De las personas que practican alguna religión, 8 de cada 10 son católicos. Luego están los evangelistas con el 11,30%, están los testigos de Jehová con el 1,29% y el 6,95% restante se reparten a las demás religiones como los mormones, los judaístas, las religiones ancestrales y otros. Después de la Iglesia Católica, que llegó de la mano de la conquista, arribaron al país diversas iglesias históricas, entre ellos la Iglesia Anglicana, que está presente desde la Guerra de la Independencia y que se constituye como la Iglesia Nacional reconocida por el Estado ecuatoriano en 1957. En 1982 toma el nombre de la Iglesia Católica Anglicana y en el 2006 como Provincia Anglicana del Ecuador. En el siglo XIX llegaron representantes de diferentes iglesias protestantes. El primero en llegar fue aquel señor que observamos en esta imagen, que se llama James Dobson, de la iglesia presbiteriana en 1824. A partir de ellos se han establecido en el Ecuador sus iglesias, las metodistas, la iglesia luterana, la iglesia bautista, menonista y el Ejército de Salvación. Posteriormente lo hicieron la Iglesia Cristiana Evangélica, la Unión Misionera Evangélica, la Alianza Cristiana Iglesia del Pacto Evangélico, la Iglesia del Pacto Cuadrangular, la Iglesia de Filadelfia del Ecuador y la Iglesia Nazarena, y también la Iglesia de la Asamblea de Dios. En un tercer grupo arribaron países a las iglesias pentecostales, en este caso son las iglesias evangélicas, la Iglesia de Dios, la Misión Mundial, etc. Por otra parte, algunas iglesias también han conformado instancias de cooperación interconfesional con las iglesias cristianas evangélicas de confraternidad evangélica ecuatoriana. De igual manera, aquí nosotros podemos observar que en Ecuador se encuentran otras agrupaciones religiosas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 1904, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que en este caso son los mormones, la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Iglesia de la Unificación y Congregación Hebraica. Acá por último tenemos sobre las religiones ancestrales. Deben tener estas religiones pues el reconocimiento de las demás creencias religiosas, debido a que estas religiones son aquellas que se encuentran presentes en los pueblos con creencias o costumbres muy antiguas, que viven en contacto con la naturaleza y que sienten a merced de los fenómenos naturales. Es decir, que esta religión ancestral pues responde a la sabiduría de la filosofía milenaria de los pueblos originarios del Ecuador, que se han mantenido recuperados y revalorizados pese a la denominación cultural
a la que se enfrentan desde el proceso de conquista. Las iglesias. Listo, mis estimados estudiantes. Perdón, como hemos visto, entonces existen en Ecuador una diversidad de religiones. Entre ellas, la primera religión, ¿no es cierto?, eran las ancestrales, las practicadas por las personas nativas que vivían en Ecuador, los indígenas, ¿no es cierto? Pero después, cuando ya vinieron a colonizar los europeos, trajeron la religión que era la religión católica, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, más de 500 años que se dice de resistencia indígena en la antigüedad, ¿no es cierto? La religión católica es impuesta, no era la originaria de aquí de Ecuador ni de Latinoamérica, ¿no? Entonces, con ustedes vamos a conocer más lo que es la religión, ¿sí? Y vamos a poner mucha atención porque ustedes más adelante también tendrían que ayudarme contestando algunas preguntas de acuerdo a lo que vamos tratando, ¿sí? Entonces, ¿qué es la religión? La religión es un conjunto orgánico de creencias a las que se adhiere un grupo de personas. Ejemplos de religiones son el cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo, entre otras. Dentro de cada religión existen grupos que difieren en algunas creencias o en la forma de organizarse. Por ejemplo, dentro del cristianismo existen varias iglesias, católicos, protestantes, ortodoxos. En el islam hay suníes y chiíes, etc. Pero también están las comunidades de fe, que son conjuntos de personas que comparten una creencia religiosa, sin identificarse con alguna iglesia o congregación, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede claro que la religión es un conjunto orgánico de creencias a las que se adhiere un grupo de personas. Y por supuesto que cada religión tiene sus propias costumbres, sus propias creencias y su propia forma de organizarse, ¿sí? Pero por supuesto que también hay personas independientes que no pertenecen a ninguna religión, pero ellos también tienen fe y tienen sus propias creencias, ¿no? Ya, listo. Denominaciones religiosas de Ecuador. Ya, denominaciones religiosas de Ecuador. A ver si me ayuda leyendo niña Miriam, por favor. Las creencias religiosas se han transformado de acuerdo con los tiempos, de igual manera que se han transformado la cultura, la política, la economía de los pueblos. En América, las primeras manifestaciones religiosas se basaban en fuerzas y cualidades de la naturaleza para más tarde. Ya en la época del Incario ser identificadas con el sol, la luna, las estrellas, el fuego o la tierra. En la colonia llega la religión cristiana, en la que se venera a Cristo y las escrituras de la Biblia. También cree en las pertenencias de un espíritu de felicidad, eternidad y amor al prójimo con mandamientos que cumplir. En las últimas décadas han llegado al Ecuador una gran variedad de confesiones religiosas, cada una con sus propias doctrinas que atraen a no pocas personas. Durante muchos años el Estado estuvo íntimamente unido a la religión y liberado por ella. Con la llegada de la modernidad, estos dos estamentos se separaron, hechos que contribuyó al desarrollo de diversas ideas religiosas bajo un espacio de libertad y autonomía y con la libertad de ejercer su fe sin ser. Ya, muchas gracias. Entonces, como estamos observando, muchas gracias, niña Miriam. Las creencias religiosas, ya, las creencias religiosas se han transformado, obviamente, de acuerdo con los tiempos, de igual manera que se han transformado la cultura, la política, la economía de los pueblos. En América, las primeras manifestaciones religiosas se basaban en fuerzas y cualidades de la naturaleza, para más tarde, ya en la época del Incario, ser identificadas con el sol, la luna, las estrellas, el fuego o la tierra. En la colonia llega la religión cristiana, en la que se venera a Cristo y las escrituras de la Biblia. También creen
en la permanencia de un espíritu de felicidad, eternidad y amor al prójimo con mandamiento de cumplir. Mientras que en las últimas décadas han llegado al Ecuador una gran variedad de confesiones religiosas, cada una con sus propias doctrinas, que atraen a no pocas personas. Durante muchos años el Estado estuvo íntimamente unido a la religión y liderado por ella. Con la llegada de la modernidad, estos dos estamentos se separaron, hecho que ha contribuido al desarrollo de diversas ideas religiosas, bajo un espacio de libertad y autonomía, y con la libertad de ejercer su fe sin ser víctima de discriminación alguna. ¿Sí? Entonces, continuemos. Ayúdame leyendo, niña Valentina, por favor, sobre libertad de culto y el laicismo. Libertad de culto y laicismo. El Estado laico, independiente sin inclinación a ninguna religión, tiene como deber proteger la libre confesión religiosa. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior y el Consejo de Libertad e Igualdad Religiosa en el Ecuador, CONALIR, realizó el proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa con la presencia de diversas entidades religiosas para reconocer igualmente las iglesias y regiones que hacen vida en Ecuador, establecer sus derechos y obligaciones y garantizar la libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ya, muchísimas gracias. Entonces, como estamos observando, libertad de culto y laicismo, el Estado laico independiente sin inclinación a ninguna religión, ¿no es cierto? Tiene como deber proteger la libertad confesión religiosa, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a la libertad ¿de qué? De pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, ¿no es cierto? Ya, continuemos. Gracias, Valentina. Ayúdame leyendo, por favor, niño Cristian López. Ya, maestra, ¿en qué le ayudo? Lea, por favor, la siguiente lámina. Libertad de culto y laicismo. En la historia de nuestro país, dos grupos contrarios se alternaban el poder, el conservador y el liberal. El gobierno de Gabriel García Moreno sentó las bases del Estado Nacional de la mano de la Iglesia Católica y trajo a nuestro país a diferentes congregaciones religiosas. Su régimen estuvo basado en una ideología religiosa con el fin de formar una sociedad cristiana, pero esta búsqueda de control ideológico hizo que su proyecto cambiara de camino y se volvió un modelo de explotación que favoreciera los poderes de los terratenientes. Frente a este panorama aparecen... Espere, profe. Profe, ya me perdí. Aquí está, donde estoy poniendo el puntero, ahí, frente a este panorama. Ya. Frente a este panorama aparecen ideologías contrarias que buscan restablecer los derechos de las clases trabajadoras, separar la Iglesia del Estado y declarar el laicismo político, ideológico y económico y conformar un Estado laico. Estas ideas se concretaron en la Revolución Liberal y el mando de Eloy Alfaro. Esta revolución buscaba promover valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la diversidad, sin distinciones de ningún tipo y con las mismas oportunidades que para todos en la sociedad, la política y la vida social. Es así que Eloy Alfaro instaura un modelo de Estado laico liberal en el que se buscaba restablecer las ideas que llevaran a un orden social y derivaran en el progreso del pueblo ecuatoriano. Aportes de la evolución liberal.
1. El rescate y la valoración del aporte cultural y social de indígenas y afroecuatorianos. La libertad de culto permitió el ingreso a nuestro país de misioneros extranjeros que aportaron de manera significativa en educación, construcción, infraestructura y el aprovechamiento. Ya, profe. Ya, muy amable, gracias. Entonces, como vemos acá, obviamente en esa época, el gobierno de Gabriel García Moreno, ¿qué sucedió con él? Él sentó las bases del Estado Nacional de la mano de la Iglesia Católica y por supuesto trajo a nuestro país a diferentes congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque su régimen, su mandato se basó en una ideología religiosa con el fin de formar una sociedad cristiana. Pero este estilo no benefició a la gente pobre, sino más bien benefició a quienes, a los terratenientes. Entonces eso no estaba bien. Y después, ¿qué pasó? Y después aparece, ¿no es cierto?, con la nueva ideología, ¿quién? La revolución liberal a mando de Eloy Alfaro. En cambio, esta revolución buscaba promover valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la diversidad, sin distinciones de ningún tipo y con las mismas oportunidades para todos en la sociedad, la política y la vida social. Es así que Eloy Alfaro instaura un modelo de Estado laico, liberal, en el que se buscaba restablecer las ideas que llevaran a un orden social y derivaran en el progreso del pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles eran los aportes de la revolución liberal? El rescate y la valoración del aporte cultural y social de indígenas y afroecuatorianos. La libertad de culto permitió el ingreso a nuestro país de misioneros extranjeros que aportaron de manera significativa en educación, construcción de infraestructura y el aprovechamiento, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de estos dos gobiernos estableció el Estado laico, en donde la persona era libre de elegir su religión, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos dos presidentes? Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, profe. Ya, Eloy Alfaro decretó, ¿no es cierto?, un Estado laico, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ustedes un Estado laico? Que solo los más ricos pueden tener el dinero. No. ¿Qué significa Estado laico? Estoy hablando de laicismo, que recientemente hablamos. ¿Separar la iglesia del Estado? Libre elección. Ser libres. La iglesia del Estado. ¿Con qué objetivos separaron? ¿Con qué objetivos? Para que las personas puedan elegir ellos mismos su propia religión. Exactamente. Y que no los obligue. Exacto, para que cada persona, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su credo, ellos puedan ser libres de elegir su religión. Y asimismo para que no haya discriminación, ¿no es cierto? Porque en cambio en el gobierno de Gabriel García Moreno prácticamente él se basaba en una ideología religiosa, es decir, que todas las personas tenían que ser cristianos, que tenían que pertenecer a una religión. De lo contrario, esas personas eran discriminadas. En cambio, en el mandato de Eloy Alfaro decretó al Estado laico, es decir, la persona puede profesar cualquier tipo de religión, y obviamente el Estado por eso no le va a discriminar. Entonces la persona podía trabajar en cualquier estamento, ¿no es cierto? Porque desde ese entonces Eloy Alfaro ya decretó al Estado laico, ¿no es cierto? Que las personas son libres de elegir la religión que ellos desearían, ¿no? Entonces, ahora sí pregunto, ¿qué es para ustedes religión? La religión. Motivo más de ¿Creencias, profe? creencias que adoran a Dios a su modo. La religión es un conjunto. ¿Y a qué más? Ahí tienen ustedes en la lámina. Es un conjunto de creencias, Ya.
a las que se adhiere un grupo de personas. Perfecto. Ahora, en el Ecuador, ¿cuántas clases de religiones existen en Ecuador? 4. Cristiano, Ya vimos con ustedes, ¿cuál es la que mayor número de seguidores tiene? Católica. La la católica. católica. ¿Cuál sigue? La católica, profe. Luego, Evangelista. ya la evangélica. Y luego, Cristianos. los testigos de Jehová. Y luego, hay otras religiones como los adventistas, los mormones y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya, listo. Ahora, al ser considerado el Ecuador como Estado laico, ¿qué pasa con las personas? Acá tienen ustedes, lean por favor, ¿qué dice? Toda persona tiene derecho a qué. Todas las personas tienen a la libertad de pensamiento, ¿Qué más? de conciencia y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en el privado, por la enseñanza, la práctica, el culto Y la observancia. Listo. Entonces, el Estado laico obviamente da a toda persona derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Listo. Ahora sí, mis estimados estudiantes, entonces vamos a enfocarnos en las actividades que tienen que hacer para el día de hoy. Igual está sencillo. Dice, considerando la información proporcionada, realiza las siguientes actividades en tu portafolio. Literal A. Completa este párrafo con las palabras del recuadro. Aquí en este recuadro tenemos ¿cuántas palabras? Tenemos 1, 2, 4. 3, 4, ya. Entonces, aquí tenemos una frase que ustedes tienen que llenar. En la primera parte, ¿qué palabra tendrían que poner? Creencias religiosas. Las creencias religiosas se han transformado de acuerdo con los tiempos, de igual manera que se han Transformado. Profe. la cultura, la Política y la economía de los pueblo. Ya, listo, entonces ya está hecha esa pregunta. Ahora vamos con la siguiente. Dice, recordando nuestro proyecto Cultura de Paz y Ciudadanía Mundial, escribe tu punto de vista acerca del laicismo y la libertad religiosa que se fomenta en el país. Entonces, ustedes aquí, ¿qué tendrían que decir sobre el laicismo? Ya vimos. ¿Qué dirían sobre el laicismo? Entonces, aquí ustedes podrían decir sobre el laicismo es la doctrina que defiende la independencia ¿de qué? De las personas o de la sociedad y más particularmente del Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa. Y por supuesto también las personas tienen derecho a elegir libremente su religión y profesar. Y desde ese contexto estaríamos viviendo una cultura de paz, porque de no ser así, existieran, ¿no es cierto?, conflictos, porque las personas somos libres, vivimos en un estado democrático en donde tenemos derecho a la participación y a la elección libre de nuestra religión, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí van a escribir lo que mencionamos ahorita, ¿sí? Entonces está sencillo. Recursos didácticos que hemos empleado en esta clase son las diapositivas, los videos, las ilustraciones y por supuesto para sacar el contenido se ha utilizado el texto de estudios sociales de séptimo de básica B. ¿Hay alguna inquietud, mis estimados estudiantes?
No, profe, todo está fácil. Ah, profe, todo está entendido. Todo está claro. Entonces, saben lo que es un Estado laico, ¿ya? Saben lo que es una religión, cuántas religiones existen en Ecuador y todo lo demás. Entonces, mis estimados estudiantes, yo les agradezco por su participación.